Bueno, vamos a aprovechar que tengo un ratito libre. Estamos una noche lluviosa acá en mi ciudad, por eso capaz que escuchan un ruido de fondo. Estamos leyendo un repartido de geometría métrica de sexto ingeniería y la idea simplemente es leerlo y ver si hay alguna cosa para comentar, no es resolver los ejercicios. Como siempre digo, los ejercicios de los prácticos son para intentar resolverlos uno. Y ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, la idea siempre es que ustedes lo paren el video, piensen en el ejercicio y bueno, y después la idea mía es dar alguna pista de por dónde arrancar o por dónde pienso que puede ser una forma de arrancar. A veces ni a mí se me ocurre, así que bueno. Acá el ejercicio 11, no sé si es un problema del PDF o qué me pasó, pero indica si las siguientes proposiciones son o no verdaderas. Los siguientes ángulos, verdadera, hay que poner verdadero o falso. Los siguientes ángulos están inscritos, creo que está bien dicho de las dos formas, pero se le sacó la P como septiembre, así que inscritos creo que está correcto, en la circunferencia, igual que antes se escribía circunferencia. Bueno, para que un ángulo esté inscrito, el vértice del ángulo tiene que pertenecer a la circunferencia y los dos lados cortarla. Cuando nombran un ángulo así, estos son puntos que están sobre los lados y el del medio es el vértice. O sea que el ACD, no veo el A, ¿será este A? Si este fuera el punto A, ACD sería inscripto, sí, porque C está en la circunferencia y los lados inscriptos. No voy a hacer los demás, pero ustedes recuerden que si tenés un ángulo que el vértice no está en la circunferencia, ya no es inscripto. Y si tenés un ángulo que el vértice está, pero un lado corta y de repente el otro lado no corta la circunferencia, no es inscripto. Para que sea inscripto tiene que ser vértice en la circunferencia y los dos lados secantes. Si uno de los lados es secante y el otro es tangente a la circunferencia, se dice que el ángulo es semi-inscripto. Bueno, dice si el ángulo AOT es cóncavo, es de 276, es decir, todo esto es 276, y la recta TB es tangente, ATB es de 138, ATB, todo este es de 138. Bueno, eso no lo voy a decir, pero hay una propiedad que cumple los ángulos inscriptos. Pueden buscar teorema del ángulo al centro, que dice que en toda circunferencia el ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto, y eso también vale para el ángulo semi-inscripto. En este caso, cuando vos tenés un ángulo semi-inscripto, a ver si puedo cambiar de color, este es el arco abarcado. Entonces, el ángulo semi-inscripto también es la mitad del ángulo al centro que abarca el mismo arco. Bueno, es como digo, en algunos ejercicios es difícil comentar sin decir la solución, si es verdadero o falso. Por lo menos les digo cuáles propiedades tienen que revisar. Condiciones para que un cuadrilátero sea inscriptible. Está bueno porque dice inscrito, pero después no dice inscriptible. Es interesante esas cosas del lenguaje, ¿no? Inscriptible, acá tiene la P. Bueno, que la suma de dos ángulos opuestos es 180. Eso es un teorema, ¿no? Primero, repasar qué es que un cuadrilátero sea inscriptible. Quiere decir que hay una circunferencia, existe una circunferencia que pasa por sus cuatro vértices. Y bueno, como consecuencia del teorema del ángulo inscripto, una de las condiciones para que sea inscriptible es que los ángulos opuestos sumen 180. Es suficiente, en realidad se cumple que los dos pares de ángulos opuestos, pero si yo tengo que demostrar que un cuadrilátero es inscriptible, basta con que un par de lados de ángulos opuestos sumen 180 para afirmar que son inscriptibles. Esto también es una consecuencia del teorema del ángulo al centro. Y acá la segunda condición es que un lado y una diagonal y el lado opuesto al anterior y la otra diagonal determinan ángulos iguales. Voy a hacer un dibujito para aclarar eso, que puede ser un poco confuso así como está. Es decir, yo tengo un cuadrilátero que es inscriptible. Una condición es que un lado
Vamos a suponer, ahora vamos a cambiar de color acá, vamos a cambiar de color a verde. Un lado y una diagonal forman un ángulo, alfa, vamos a llamarlo acá, que es igual que el lado opuesto a ese, al primero, y la otra diagonal. ¿Ah? Esto es justamente también por la propiedad del ángulo o de arco capaz, ¿no? Si estos dos ángulos son iguales, pertenecen al mismo arco de circunferencia, que es el arco capaz de segmento, vamos a llamarle AB, y ángulo alfa. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero, y este ángulo son iguales, quiere decir que el arco capaz de este segmento AB, vamos a llamarle, y ángulo alfa va a pasar por acá y va a pasar por acá. Horrible me quedó el dibujo, pero por eso es que el cuadrilátero es inscriptible, porque si completo el arco, la circunferencia que contiene el arco, va a pasar por los 4 vértices. ¿Ah? Demuestra: todo ángulo recto inscripto en una circunferencia abarca un diámetro. Todo ángulo inscripto, bueno, acá pone inscrito y ahora pone inscripto. Se ve que, no sé. Todo ángulo inscripto en una circunferencia abarca un diámetro, ángulo recto. Todo ángulo inscripto en una circunferencia que abarca el diámetro es recto. ¿Ah? Eso, nuevamente, puede ser una consecuencia del teorema del ángulo inscripto, o lo pueden tratar de demostrar. ¿Tá? Si yo tengo un ángulo de 90 grados, el ángulo al centro, ¿tá?, es el doble del ángulo inscripto acá. Esto no sé cómo el profesor quiere que lo hagan. Si usan el teorema del ángulo al centro, este es 90, este es el doble de 180. Entonces, si tengo A o B es un ángulo de 180, entonces estos 3 puntos están alineados, o sea que AB es un diámetro, ¿ah?, porque es una cuerda que pasa por el centro. ¿Ah? Y al revés lo mismo, si yo tengo un diámetro y trazo un ángulo inscripto, si esto es 180, este está inscripto, abarca el mismo arco, mide la mitad, es 90 grados. Ahora, ¿cómo se demuestra el teorema de ángulo inscripto? Es algo que seguramente lo verán en el teórico. Yo tengo en el canal un video, creo que lo demuestro. No es tan complicado, se usa básicamente la propiedad de los radios, que son iguales, entonces ahí aparecen un montón de triángulos isósceles y suma de ángulos que es 180 grados, entonces se demuestra que esto es el doble de esto, cosas así, o sea que este ángulo es igual a este. Bueno, no voy a entrar en eso. Bueno, MNPQ, acá hay otras cosas. Todo triángulo rectángulo está inscrito en una circunferencia de diámetro de la hipotenusa. Esto es muy parecido al anterior. BC igual 2AC, sí solo sí, BCA. Bueno, esto es parecido también. Todo es relacionado. Si vos tenés un triángulo rectángulo en A, está medio raro escrito esto. Vos tenés un triángulo rectángulo en A, ¿no? Y te dice que BC es igual a 2AC. Acá hay un sí solo sí, o sea que tenés que demostrar directo y recíproco. ¿Tá? Primero, por ejemplo, si muestro el directo, tengo que BC, rectángulo en A, esto fuera B, es el doble de AC, o sea que este sería C y este B, ¿no? O sea que si la hipotenusa es el doble de este cateto, este ángulo BCA es de 60 grados. Y bueno, si es el doble, el centro, el punto medio de la hipotenusa es O, y como vimos por la parte anterior, esto está inscrito en una circunferencia. Este es un diámetro y este es el punto medio, entonces el radio es la mitad. Pero ¿qué pasa? Si es el doble, entonces la mitad de BC o C va a ser igual a C. Y si yo tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y un ángulo de 60, un triángulo isósceles con un ángulo de 60, ya se puede demostrar, no lo voy a hacer para que lo piensen, se puede demostrar que es equilátero. O sea que tiene los tres lados iguales. Me mareé. Perdón, me mareé yo, mala mía. Yo no sé que este ángulo es de 60. Yo sé
que esto es igual a esto, y como es radio de la circunferencia, OC, porque este es el centro, OA también es radio, entonces tengo un triángulo con 3 lados iguales, y como tiene 3 lados iguales, cada ángulo son igual de 60 grados. ¿Tá? Ese sería el directo. Hay que tener cuidado no mezclarse lo que es hipótesis con lo que es tesis. El recíproco, en realidad yo arranco de que tengo un ángulo de 60, de que este es de 60, pero básicamente es la misma idea. Yo voy a tener la circunferencia inscripta, circunscripta al triángulo, y este de 60, este es punto medio. Yo sé que es punto, no, ahí no sé que es punto medio, tengo que demostrar que es punto medio, pero sé que este ángulo es 60, y como este es el centro, esto es igual a esto, y como esto es isósceles, porque tiene 2 lados iguales y un ángulo de 60, va a ser equilátero, entonces esto también es igual. Si esto es igual a esto, y esto es el punto medio, esto es igual a esto, entonces todo esto es el doble de esto. Así que ahí tenemos el recíproco. Pero bueno, todo esto requiere escribirlo, prolijito, paso por paso, deduciendo, para que presentar la justificación. Eso es lo que no voy a hacer.